Hola familia, ya estamos aquí de nuevo en Okidoki Reptile House y sabéis que, mirar ahí debajo, tenemos nuevo terrario listo. En esta ocasión he decidido hacer un terrario rocoso, hacía mucho tiempo que no hacía alguno así y me apetecía muchísimo, así que ¿queréis saber cómo lo hemos hecho? Pues después de la intro. 1, 2, 3, jump! Estos vídeos se merecen que te suscribas. Suscríbete, deja un comentario, dale like y comparte con toda tu gente. Pues por si alguien no lo ha visto, hicimos otro terrario Exoterra de la colaboración que estamos haciendo con ellos, que os dejo el enlace en la descripción, y hoy vamos a hacer un terrario un poquito más complejo, un poquito más elaborado y un terrario de esos que me gustan un poquito más a mí, así que vamos a verlo. Como siempre, lo primero y más importante es decidir los materiales que vamos a utilizar, me refiero qué ramas, qué corchos, qué fondo vamos a utilizar. En este caso yo he cogido diferentes ramas que tenía por casa y algo de corcho de alcornoque también. Una vez que más o menos tenemos todo decidido, ¿qué toca? Ya lo sabéis, sí, toca empezar a marear todos estos troncos, empezar a darle vueltas para ver en qué posición los queremos dejar. Una vez que tenemos esto decidido, toca liarse con la espuma de poliuretano. Ya sabéis que esta espuma, una vez que la aplicamos, tarda bastantes horas en secar y durante este tiempo va a aumentar su volumen considerablemente. Así que fijamos los troncos y las ramas más o menos como las queremos y empezamos a aplicar la espuma. No tengáis ningún miedo porque más tarde, cuando esté todo completamente seco, vamos a tener que tallar y dar forma a esta espuma por dos motivos. Una precisamente para dar la forma que queremos y otra para dejar el poro al aire libre y que luego tanto la silicona o el cemento, lo que vayamos a utilizar, en este caso cemento, se adhiera bien a la superficie. En el último terrario que hicimos también de Exoterra dejamos los laterales completamente despejados. En este no lo vamos a hacer así y los vamos a cubrir también con espuma de poliuretano. Pasadas de 12 a 15, 24 horas es momento de tallar la espuma y cuando le hemos dado toda la forma que queremos vamos a comenzar a aplicar el cemento. Yo utilizo cemento solo completamente normal, aunque podéis utilizar también tixotrópico, que es el típico mortero o cemento que se utiliza para hacer tematizaciones. Importante, y recordando consejos que ya os di en terrarios como este de aquí detrás, o el que tengo aquí, el rocoso, donde está una de mis Corallus caninus, es importante que esta primera capa de cemento sea bastante líquida. ¿Por qué? Porque de esta manera conseguiremos que entre en todos estos poros y que los tape por completo. Esta primera capa, os vuelvo a repetir, va a tardar muchísimo en secar. Muchísimo es que estoy hablando que puede tardar perfectamente de 12 a 24 horas dependiendo de la situación en la que vosotros os encontréis, pero más o menos de 12 a 24 horas en secar esta primera capa. Como siempre os digo, si queremos hacer un terrario apañado, más o menos elaborado, hay algunos procesos que sí o sí requieren de que hagamos estos pequeños parones entre un día y otro. Y creerme que estos parones vienen muy bien para seguir dándole al coco y pensar nuevas o ideas diferentes. Ya hemos dado la primera capa de cemento líquido y una vez seco podemos empezar a aplicar las sucesivas capas. Dependiendo de qué animal vayamos a introducir, será más o menos necesario incluir más capas. En este caso es para geckos gárgolas, así que yo voy a dar 3 capas. La segunda y la tercera capa ya podemos hacerla con un cemento de textura normal, más pastoso. Ya no es necesario que sea tan líquido como la primera. Y con estas capas lo que vamos a hacer es, a medida que vayamos dando este cemento, vamos a empezar a trabajar la textura. Yo no me quería complicar y como ya hice todos los cortes en la espuma, con el propio pincel, en lugar de dejar un brochazo y que se vea la dirección en la que ha ido el pincel, vamos a hacer dar como pequeños golpecitos. De esta manera vamos a conseguir la textura de roca, que aunque ahora no se vea mucho, luego cuando comencemos con el pintado es cuando de verdad va a aparecer que estamos ante una roca totalmente verdadera. Antes de seguir, quería pediros disculpas porque vais a ver tonos diferentes del terrario en lo que a color se refiere, y esto es porque he trabajado en el taller por una parte con una luz y ahora que he puesto otra luz de la cual os hablaré en otros vídeos, se ve como azulado.
Creedme que no se ve azulado ni mucho menos, pero por esta cámara se ve así que no os preocupéis que haré también un cambio de luz diferente para que podáis ver el tono sobre el que yo he pintado. ¿Y cómo vamos a pintar este fondo rocoso una vez que ya lo tengamos hecho con todas sus capas y completamente seco? A mí me gusta utilizar pintura acrílica y lo primero que voy a hacer es dar una base uniforme de un tono grisáceo. No os preocupéis por el tono, no os volváis locos porque pasado un tiempo si queréis se va a poder volver a pintar, que es algo que yo por ejemplo tengo en mente. De momento no lo he hecho en ninguno de mis terrarios porque no me ha hecho falta, pero sí que tengo ganas de probar alguno con coloraciones diferentes. Siempre más o menos la roca la he pintado con estos tonos, así que no os preocupéis porque el día que os canséis de este color simplemente sacaremos los animales, sacaremos las plantas, daremos otra capa de pintura y lo tendremos listo. Una vez que hemos dado la primera capa de pintura, comenzaremos con todos los detalles. A mí me gusta empezar con los negros y con la pintura negra y la técnica del pincel seco lo que voy a hacer es ir remarcando entre todas las grietas y las sombras naturales que se proyectan teniendo en cuenta que la luz va arriba. Es decir, básicamente hueco que vea, hueco que le pego, brochazo negro. Pero muy importante la técnica del pincel seco. ¿En qué consiste? En coger una gotita de pintura, darle contra un papel o contra una esponja bastante para que pierda casi toda la pigmentación y solo deje una pequeña marca cuando pasemos la brocha o el pincel por el fondo rocoso. De esta manera, en lugar de dejar un pegotón, lo que vamos a hacer es marcar simplemente los pequeños salientes que hay, que son los poros que nosotros mismos hemos creado haciendo la textura con el cemento. Entonces, volviendo al tema, lo primero, en todas las zonas oscuras a mí me gusta dar negros. Después de los negros y por todo en general empiezo a aplicar algunos marrones y algunos verdes. Puede parecer hasta este punto que la cosa no tiene mucho sentido, que no parece roca, que es muy artificial. No os preocupéis ni mucho menos, porque con el último color lo vamos a solucionar. ¿Y cuál es este último color que me gusta aplicar a mí? El blanco. Con el blanco y la técnica del pincel seco vamos a volver a repetir lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a conseguir esas pequeñas prominencias o asperezas que tienen las rocas en la naturaleza y que muchas veces por el desgaste difieren ligeramente del color del resto de la roca. Entonces con este pincel blanco vamos a empezar a dar sobre la roca pequeños brochazos incidiendo en las zonas que más queramos o que más queramos resaltar y va a empezar a pillar estos pequeños reflejos blancos. Con esto cambia por completo, ya os digo, es una pena que no pueda, por la luz que yo estoy utilizando en este terrario ahora mismo, enseñaros bien cómo yo lo veo, porque al principio tenía mis dudas, pero la verdad que a medida que iba avanzando he quedado súper contento con el resultado. Y una vez que está todo pintado y seco, a poner plantas y bichos. En este caso, y teniendo en cuenta que otra vez vamos a volver a meter aquí un animal de Nueva Caledonia, hemos escogido dos plantas endémicas de Nueva Caledonia, que son las sefleras elegantísimas, la bianca y la castor. Además, ¿qué más vamos a poner? Un philodendron micans chulísimo, con un brillo y un color metalizado que me encanta, un cryptanthus, una fitonia, ambas plantas para dar color, una hedera para que cuelgue un poquito desde un lateral y unos tallos de Scindapsus pictus, una planta resistente, aguanta muy bien la falta de riegos, cosa que nos puede venir bien para simular estos intervalos de humedad-sequía que tenemos que tener en el terrario con esta especie, y con esto lo vamos a tener listo. Pero ya sabéis que antes de comenzar a plantar lo que tenemos que hacer es elegir el sustrato. Y en esta ocasión, ¿cuál estoy utilizando yo? Ya lo habéis visto en el vídeo, Bioforest, uno de nuestros sustratos especiales para este tipo de terrarios. De verdad es una mezcla que yo llevo utilizando mucho tiempo y la podéis conseguir tanto en nuestra página web como en la página web de Reptile Food.
Ponemos primero una buena capa de todo este sustrato en la zona inferior y comenzamos a poner las plantas. Aquí sucede algo parecido a lo que nos pasaba en un primer momento con las ramas, y es que es interesante darle varias vueltas a estas plantas para ver dónde las colocamos. De la misma manera que porque tengamos una planta no tenemos que colocarla entera, podemos separarla, separando las raíces, podemos hacer esquejes, podemos hacer todo lo que necesitemos para ponerla a nuestro gusto. Además, si no gastamos una planta entera en un terrario, vamos a tener un esqueje u otro trozo para otro terrario. Aquí hay que optimizar todos los recursos de los que disponemos. En este caso, y como no va a ser un terrario estrictamente húmedo, no es necesario empaparlo antes de comenzar a plantar. Así que después de haberlo plantado, vamos a realizar nuestra primera lluvia. Aquí os lo digo siempre, no tengáis miedo en empaparlo porque luego vamos a dejar que se seque todo lo que es la superficie, así que sin ningún tipo de problema comenzar a regar abundantemente. Con este sustrato y teniendo en cuenta los animales que vamos a meter dentro, os habréis dado cuenta de que no voy a utilizar un doble fondo o un drenaje. ¿Por qué? Porque en ningún momento estos terrarios se van a saturar. Bajo mi punto de vista, que se llegue a saturar de agua un terrario de gecos de Nueva Caledonia puede ser un error bastante gordo y bastante perjudicial para nuestros animales. Ya os digo, yo por eso precisamente, como llevo bastante controlado el tema de las lluvias y los riegos, en estos terrarios no utilizo sistema de doble fondo. Estos vídeos se merecen que te suscribas. Suscríbete, deja un comentario, dale like y comparte con toda tu gente. Una vez que lo tenemos, básicamente nos faltarían dos cosas. Lo primero, introducir los organismos detrívoros, cochinillas y colémbolo. En este caso nosotros ahora en un primer momento en este terrario vamos a introducir diferentes especies de cochinilla y luego más adelante introduciremos el colémbolo, básicamente porque estoy esperando a que me llegue. Y después sabéis que es lo que toca, ¿no? Meter el nuevo inquilino. En esta ocasión y en este terrario vamos a meter una hembra de Rhacodactylus auriculatus de gecko gárgola que nació el año pasado aquí en casa. Una hembra Red Orange Stripe súper bonita, que tiene muy buena pinta y que, como os digo, se quedó en casa y que va a disfrutar este nuevo terrario. Así que, familia, voy a colocarlo todo en su sitio y voy a comenzar a instalar el sistema de lluvia, del cual haremos el próximo vídeo. Estar atentos porque vamos a ver hasta dónde llega el Munson Multi que nos dio Exoterra. De verdad que mil gracias. Ya sabéis que estamos haciendo también un sorteo en el Instagram de Okidoki Reptile House y se está sorteando un pedazo de terrario de la marca Exoterra. Así que correr todos allí y hacer y seguir los pasos para que podáis ser los afortunados o el afortunado o la afortunada que se lleve este pedazo de terrario. Sin más, nos vemos a la próxima, familia. Muchísimas gracias por haber estado aquí de nuevo y nos vemos a la próxima, bicheros y bicheras. ¡Hasta luego!